de manera distinta a lo que la parte le solicite. Como saben ustedes, en materia cautelar rige perfectamente esa disposición. Impulso oficioso. En materia cautelar no existe impulso oficioso salvo un caso de una medida temporal sobre el fondo, ¿no? En el caso del proceso de la asignación anticipada de alimentos, una medida temporal sobre el fondo en la cual el juez que ve este tipo de procesos de oficio, así lo dice la norma al menos, de oficio debe disponer la asignación anticipada si hay hijos menores con indubitable relación familiar. Un caso único que se ve dentro del proceso civil en que el juez actúa de oficio en el dictado de una medida cautelar. Caso extraño desde el punto de vista legal, pero no jurisprudencial, ¿no? Porque en la jurisprudencia hemos visto algunos asuntos que no son evidentemente regulares, ¿no? Pero sí se ha visto que algunos jueces de oficio, por ejemplo, han adoptado una medida cautelar. En algún momento hubo una discusión sobre la propiedad de una empresa panamericana, ¿no? El señor Chus, creo que Chus, sí, con Genaro Delgado Parker, ¿no? Que uno demandaba en un lugar, otro demandaba en otro lugar, pero al final una juez dictó una medida cautelar de oficio en favor de uno de sus accionistas. Y había estado, según su parecer, mirando la televisión. En la televisión veía que había afectación a derecho de propiedad de uno de estos señores, y como ella era juez y estaba de turno, ella, en base a esa información que recibió a través de la televisión, simplemente dictó una medida cautelar a favor de uno de los señores. Medida cautelar de oficio, qué extraño, pero obviamente es un tema irregular, porque desde el punto de vista legal solamente existe una posibilidad, que es en el caso de la asignación anticipada de alimentos. Después tenemos dentro de los sistemas, obviamente, los procesos urgentes, algunos principios que también están vigentes ahí, como la concentración, la conducta procesal. No se olviden ustedes del tema de la conducta procesal. Siempre, dentro de un proceso judicial, y el proceso cautelar no es la excepción, siempre debe hacerse actuaciones procesales de buena fe. Siempre debe hacerse actuaciones de buena fe, ¿no? Y si se incumple con este principio de conducta procesal, puede ser por parte del juez, puede ser por parte del secretario cuando ejecuta la medida, puede ser por parte del órgano de auxilio judicial del depositario, puede ser por parte también, como no, del peticionante de la medida. Cualquiera de las situaciones que se presente acá, una inconducta procesal, puede establecerse las sanciones correspondientes. Ya, puede establecer las sanciones correspondientes. Entonces, la conducta procesal siempre hay que tenerlo presente. El principio de economía, un principio del sistema publicístico que lo tenemos también recogido, evidentemente, dentro del tema cautelar. Los procesos cautelares, la decisión cautelar debe dictarse de inmediato, ¿no? Bueno, dentro de la inmediatez que obviamente se pueda tener dentro de un proceso de esta naturaleza, ¿no? Pero privilegiarse el principio de economía. La socialización, procurar que el juez, dentro de procesos, dentro de este tipo de procesos u otro proceso, las diferencias naturales que hay entre las personas, pues no sirvan, no afecten el normal desarrollo del proceso, o en todo caso, la decisión que va a tomar el juez dentro de este trámite procedimental. La integración es un tema que también tiene que ver con el tema cautelar. Hay una medida cautelar genérica, que como su nombre lo dice, es una especie de cláusula apertus, porque no dice, o sea, genérica precisamente, dice que el juez puede adoptar cualquier tipo de medida cautelar si que no encuentra una adecuada dentro de la tipología de medidas cautelares que tiene el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil tiene estructurada algunas medidas cautelares, pero no son todas las que existen a nivel, digamos, del orden. En algunos sistemas se establecen otro tipo de medidas que no están dentro del sistema procesal, pero que sí puede, pues, traerlas, recogerlas, incorporarlas dentro del otro sistema. ¿Cómo? Integrando, pues, el sistema, integrando el procedimiento, el proceso cautelar, ¿no? La integración.
Y aquí también vale mencionar que cuando se trata de procesos urgentes, y esto también lo vamos a ver a continuación, cuando se trata de procesos urgentes, no solamente, y eso no se confunda, no solamente estamos hablando de la medida cautelar. La medida cautelar es un tipo de proceso urgente. Para algunos ordinarios, para otros no, pero para la gran mayoría es un tipo de proceso urgente. Pero existen otros tipos de procesos, como por ejemplo las medidas autosatisfactivas, que es un proceso urgente también, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en nuestro sistema no está regulado, en nuestra legislación no está regulada la medida autosatisfactiva, pero ¿podría adoptarse una medida autosatisfactiva? Si no está dentro de nuestro sistema, pues tendríamos que hacer una lógica simple. Una lógica simple. Ya les decía, ustedes saben que la Constitución Política del Estado determina que la ley, por no ser completa, puede ser integrada. Esto es, que el sistema jurídico no puede tener defecto, ¿no es cierto? No puede tener defecto. Porque si tiene defectos y no se subsana este defecto, esta omisión del sistema jurídico, evidentemente que no va a funcionar bien. Y eso podría tener consecuencias muy negativas. Entonces, como lo decía el maestro Silva Vallejo en su obra La ciencia del derecho procesal, decía que desde el momento en que existe un juez ya no se puede hablar de lagunas, no se puede hablar de vacíos, no se puede hablar de defectos de la ley. ¿Por qué? Porque el juez, por mandato constitucional, está en la obligación de integrar el sistema jurídico cuando advierte un vacío, un defecto, una laguna, etc. de la ley. Por eso, cuando existe un juez ya no existe la ley. Algo de esto está precisamente en el tema cautelar. Les decía que hay una medida cautelar genérica, que si el juez no encuentra una medida, un embargo, por ejemplo, esto no va para embargo, esto no va para secuestro, esto no es una medida temporal sobre fondo, esto no es una medida de innovar o no innovar, no está dentro de ninguna de estas. Este pedido es un pedido especial, pero no hay ninguna medida para este pedido especial, que sí debe ser atendido, porque yo considero como juez que debe ser atendida esta solicitud cautelar, pero no está dentro del listado de medidas cautelares que establece el código, no está. Tengo pues un artículo que determina las medidas cautelares genéricas y busco en derecho comparado, jurisprudencia comparada, doctrina, si es que hay algo para atender esta medida, y si es que hay, pues simplemente la adopto, integro el sistema procesal y hago esta medida, integración. Pero puede ser que no se trate de, se pide tutela urgente, pero no se trata de una medida cautelar. No es un tema cautelar, se tiene que tomar la decisión, pero no es un tema cautelar. Tiene que tomar la decisión de inmediato, pero no es un tema cautelar. Bueno, ¿qué me sirve para esto? Me sirve la medida autosatisfactiva. Claro, perfecto, puede servirme la medida autosatisfactiva, pero como no es un proceso cautelar y yo solamente puedo adoptar medidas cautelares genéricas, entonces no adopto o no tomo la decisión de una medida autosatisfactiva. Si yo razono así, pues estaré razonando como un juez eminentemente legalista. Y eso no es lo que se quiere. Lo que nosotros queremos son jueces teleólogos, no legalistas. Porque para jueces legalistas hay mucho. Que vean el fin del tema, no la mera legalidad. Más aún, si yo, ustedes saben, que lo que yo tengo como juez cuando imparto justicia es evidentemente proteger a los derechos del justiciable, requirente de justicia. Eso es lo que tengo que hacer, esa es la finalidad, ese es el objetivo. Y si para eso no encuentro dentro de mi sistema un proceso adecuado para darle protección a este derecho, como juez, ¿yo qué debo hacer? Como no está en la ley, no existe y por lo tanto no aplico. No. Si yo razono de esa manera, estoy mal como juez. Busco, hurgo, trato de encontrar alguna alternativa. Si encuentro una alternativa, simplemente la incorporo y la aplico. Como en el caso de una medida autosatisfactiva. Lamentablemente, nuestros colegas abogados
no saben plantear las cosas, y cuando no saben plantear las cosas, de repente se encuentran con un juez evidentemente legalista, y el juez legalista, pues simplemente no aplica. Entonces hay esos temas también, hay esos temas, ¿ya? Pero la integración implica darle una respuesta justiciable, si que hay necesidad de incorporar una experiencia extranjera, sea que esté en la doctrina, sea que esté en la jurisprudencia, sea que esté en su legislación, sea que esté en su costumbre, pues tendré que hacerlo, porque eso es integración, ¿correcto? Vinculación, establecer las reglas, elasticidad, que tiene que ver con lo que he dicho, y preclusión. Este tema de la preclusión es un tema importante, pero mejor lo vamos a dejar para desarrollarlo cuando hablemos sobre el tema cautelar. Seguimos. Eficientismo procesal. Habíamos dicho que cuando hablamos de eficiencia, hablamos de la utilización racional de los medios que tengo a mi alcance para obtener la finalidad del tema en el cual estoy comprometido. En este caso de la ley, ¿no es cierto? Utilización racional, utilización adecuada, utilización idónea de todos los medios que tengo a mi alcance para dar cumplimiento a los fines de la ley. Eso es eficiencia. Cuando hablamos nosotros de eficientismo procesal, estamos hablando exactamente de ello, pero respecto del proceso. Y cuando hablamos nosotros de eficientismo procesal, tenemos que referirnos de manera muy puntual, de manera muy rápida, a la manera como hemos llegado a este nivel. Y aquí vamos a ver que han existido dos grandes etapas. De consulto, como siempre yo adopto hasta en clases de cultura democráticas. Este evento es hasta las 8, me dicen. ¿Sí? ¿No tienen break? ¿Nos dan algo de comer porque estoy de hambre? ¿No hay break? Si no hay break, por favor, alguno de ustedes, si tienen compasión de mí, pídanle una galletita Bonifacio, ¿cómo se llama? Ya se fue la señorita. A ver, sí, creo que ya se ha quedado de mí. Bien, a ver, decíamos, lo hacemos de corrido, ¿les parece? Pero vamos a salir, pues no. ¿A qué hora es? Ya desarrollamos esto y salimos a break, ¿ya? Ya, amigo, gracias. Ustedes vienen bien alimentados, no hay problema. El problema soy yo. Bien, les decía que ¿cómo es que llegamos a este tema del eficientismo? Aquí básicamente se parte o se bifurca la ciencia procesal en dos grandes momentos. Uno que es la etapa precientífica y otra que es la etapa científica. Básicamente así. Los estudios, la evolución de los estudios procesales se han dado básicamente en esos dos momentos, una etapa precientífica y una etapa científica. La etapa precientífica evidentemente alude a aquel momento histórico en el cual a la ciencia procesal no se le tomaba como ciencia, no era considerada como ciencia el proceso, el tema procesal. ¿Y por qué no era considerada como ciencia? Porque no se había distinguido que la acción, el derecho de acción era distinto al derecho sustantivo, en principio. No había independencia, ¿no? Autonomía del derecho de acción con el derecho sustantivo. Entonces, no tenía, por ende, principios propios, ¿no es cierto? No había principios propios, no tenía un método propio. Por lo tanto, estábamos en los estudios procesales incipientes, ¿no? Esa etapa precientífica.
No había un método, no había principios, no se había determinado la autonomía del derecho de acción respecto al derecho sustantivo, y se hacía simplemente proceso, ¿no? Se hacía simplemente proceso a través de lo que se conoce como la práctica forense. La práctica forense, que es simplemente el hacer proceso o procedimientos, mejor dicho, ¿no? De acuerdo a esos usos, de acuerdo a esas costumbres que en determinada sede se tenía. Si en una sede, por decirlo así, en una provincia de España, en Cádiz, se presentaban las demandas verbalmente, pues así tiene que hacerse. Si la notificación o las notificaciones tenían que hacerse con una cédula, pues ahí tiene que hacerse. De repente en otro lugar, por decirlo en Barcelona, la demanda tenía que presentarse por escrito, la cédula era una notificación verbal. Simplemente, bueno, pues así tiene que hacerse en Barcelona, distinto a lo que pasaba en Cádiz. Entonces, esas costumbres, esos usos que habían en determinadas provincias del Reino de España, eso se trabajaba en los procesos civiles. Práctica, pues, la práctica, los usos, las costumbres con los cuales yo hacía procesos civiles, práctica forense. Pero como ustedes entenderán, esa era una forma muy complicada de litigar. Por supuesto que sí, ¿no? Porque, sobre todo para nosotros los abogados, si era un abogado en Cádiz, no podía ser abogado en Barcelona porque tenía que aprenderme las costumbres, los usos de litigar de esa provincia. Y lo mismo con Madrid, me iba a Madrid, sonaba, ¿no? Entonces, algo así. Pero era muy complicado, no solamente para uno, sino como abogado, sino también para los mismos justiciables, ¿no? Los mismos ciudadanos. Porque en las relaciones comerciales o en las relaciones interpersonales que se daban entre ellos, definitivamente surgían conflictos en determinadas sedes distintas seguramente a donde domiciliaban ellos, y el problema era un asunto muy complicado. Pero esa era la manera primigenia de litigar, la práctica forense. Ante esta situación un poco enrevesada, un poco complicada de litigar, se vio la necesidad de uniformizar esos usos, uniformizar esas costumbres, y no solamente ello, sino que además todas esa uniformización que se iba a hacer, que se condensara pues en un solo cuerpo, ¿no? Ahí nacieron los famosos códigos. Los códigos de qué, de procedimiento, los códigos de procedimiento, que eran precisamente esos usos de la costumbre, ¿no? Entonces de ahí nacieron los códigos de procedimiento para que en ya un Estado nacional asumiera una sola forma de litigar en todas sus provincias, en todos sus departamentos, una sola forma de litigar. Estamos en la etapa ya del procedimentalismo, con la elevación de los códigos como herramientas para litigar, ¿no? Y eso lo hemos tenido nosotros también. Entonces, ese segundo momento, o la etapa precientífica, está conformada por esos dos momentos históricos del proceso: la etapa de la práctica forense y la etapa de procedimentalismo con los códigos que ya se establecieron, con los códigos, esos cuerpos normativos que condensaban ya maneras uniformes de litigar dentro de un Estado nacional. Esa es la etapa precientífica. Entramos ya en la etapa científica cuando ya se determina o se establece que el derecho de acción tiene autonomía respecto del derecho sustantivo. No nos olvidemos que nuestros amigos romanos en la antigüedad, ellos decían que el derecho de acción era simplemente el derecho sustantivo en pie de guerra, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? El derecho sustantivo defendiéndose. Eso decían los romanos. Y que por ende la acción simplemente era el derecho sustantivo, pero ya en defensa. En defensa, nada más. Sin embargo, el maestro Piovenda magistralmente advirtió, allá por los años 1920, que no era tanto así, sino que el derecho de acción era ese derecho que autorizaba, que impulsaba, que motivaba para acudir a los órganos jurisdiccionales a quienes tengan un conflicto, y que el derecho de acción no moría dentro de ese conflicto, porque si yo reclamaba, por ejemplo, el derecho de propiedad, un proceso de reivindicación,
y dentro de ese proceso se declaraba infundada mi pretensión de reivindicación, yo no podía decir que he perdido mi derecho de acción. No he tenido el derecho sustantivo, perfecto, así ha sido declarado por el juez, pero sí he tenido derecho de acción, y tanto así lo he tenido que ahí incluso me ha permitido litigar, me ha permitido llegar hasta el final, e inclusive se me permitió exigir que el órgano jurisdiccional me dé una decisión. Entonces yo he tenido y tengo derecho de acción. Cuando se advirtió eso, entonces ya se escinde del derecho sustantivo al derecho procesal. Y también a partir de allí no se establecen ciertos principios, el principio de economía, por ejemplo, el principio de mediación, ¿no? Y después ya los otros principios que nosotros sabemos, ¿no? Entonces esos principios ya comienzan a trabajarse a partir de allí. Y también el método propio del estudio del proceso, que es el método dialéctico, ¿no? Las finalidades o fines de esta ciencia procesal, ¿no? El fin, ahora ya hasta nuestro código lo dice, ¿no? El fin concreto, resolver el conflicto; el fin abstracto, alcanzar la paz social en justicia con la solución de ese conflicto. Entonces ya se erige con el procesalismo, donde se incorpora los principios del proceso, se determina el objeto propio de estudio del proceso, que es el proceso en sí, que es la acción, que es la jurisdicción. Se determina un método propio, que es el método dialéctico, ¿no? Se establece una finalidad de esta disciplina científica, ¿no? Que es la solución del conflicto, alcanzar la paz social. Ya se hace ciencia del proceso. Esa es la etapa científica. De científica. Ahora, según el maestro Peirano y un grupo más de juristas de esa talla, dicen que ya no estamos en la época, que estamos entrando a una época más evolucionada del proceso, que es la época precisamente del eficientismo procesal. Es la época del eficientismo procesal, ¿no? En este último estadio de la ciencia procesal, se dice que lo que nosotros debemos procurar es el proceso en sí de satisfacción plena a quienes se encuentran dentro de este proceso, bueno, en todo caso a quienes tienen obviamente la razón, tienen el derecho, inclusive dejando de lado ciertos principios. Si es que hay la necesidad de dar una satisfacción al justiciable dentro de este proceso, y para ello debo dejar de lado ciertos principios, pues los tengo que hacer, porque a lo que debe interesar es simplemente que el proceso sea eficiente. Y así vemos pues que el mismo Tribunal Constitucional en algunas sentencias ha determinado que los principios, por ejemplo, de pluralidad de instancias, el principio, por ejemplo, de contradicción, quede de lado. Y el Tribunal Constitucional, dejando de lado esos principios, se ha pronunciado sobre las pretensiones intentadas en esos procesos constitucionales. Entonces vemos que estamos entrando en esa última etapa. El tema de la medida autosatisfactiva también. No presentada la demanda, no hay contradicción. La siguiente, se presenta la demanda para que se adopte una medida autosatisfactiva, la decisión del juez simplemente va a ser adoptar esa medida autosatisfactiva. O sea, pronunciarse ya sobre el derecho que se pretende. Ustedes me dirán, ¿y el contradictorio? El derecho de contradicción que tenemos toda persona. Bueno, pues el derecho de contradicción que tenemos toda persona queda relegado para un segundo momento. Y que no es nuevo tampoco en nuestro sistema, ¿no? Porque nosotros sabemos que en nuestro sistema tenemos una medida cautelar, la contradicción se deja para un segundo momento, ¿no? Primero se adopta la medida cautelar y luego te notifican, o se ejecuta la medida cautelar y luego te notifican para que tú te defiendas. Entonces no es nada nuevo en ese sentido, pero la diferencia sí, en la autosatisfactiva está en que, si bien la medida cautelar, una de sus características es su variabilidad y su instrumentalidad, en el caso de
la medida autosatisfactiva no es así, porque la medida autosatisfactiva es una decisión sobre el fondo. Amiga, la última. Entonces, ¿qué es eficiencia procesal? En derecho, la eficiencia, a diferencia de la eficacia, no es teleológica, sino funcional. Se orienta a la función misma del derecho. A nivel procesal será la función privada y la función pública que desarrolla el proceso, de lo cual ya hemos hablado de su finalidad concreta y su finalidad abstracta. No es teleológica la eficiencia, no es teleológica, sino que es funcional. Sirve para mejorar el sistema. Sirve para mejorar el sistema. Eso se alude con la eficiencia procesal. Muy bien, son las 6 de la tarde, 15 minutos creo que es el break. Lo dejamos ahí para continuar después, ¿ya? Decíamos que habíamos entrado a una etapa última en la ciencia procesal que se llama el eficientismo procesal, donde ya el efecto de dar cumplimiento a la finalidad del proceso no resulta ineludible muchas veces observar los principios procesales, sino que a veces hay que dejarlo de lado con la finalidad que el proceso cumpla, con las finalidades que ya le son asignadas, no por la doctrina, por la jurisprudencia y por la ley. Pero ¿cuáles son los síntomas más particulares que nos hacen saber que estamos ante esta última etapa del procesalismo, que es el eficientismo procesal? En primer lugar, vemos de manera continua, de manera reiterada, que tanto el legislador como también la ciudadanía, la sociedad, está muy preocupada porque nota que el órgano o que el ente que imparte justicia definitivamente no está cumpliendo con resolver los conflictos, resolver los procesos, no de manera oportuna, ¿no? Y muchas veces no solamente hay ellos, sino que además sienten insatisfacción por la manera tan inadecuada como se resuelve. Esto evidentemente tiene explicación no solo por el hecho de que no exista una regulación adecuada de los procesos, sino por temas también de naturaleza material. Sabido es que los entes políticos del Estado, llámense ejecutivo, llámense legislativo, históricamente, ¿no? y la actualidad tampoco, hasta el momento, no vemos sea la excepción, han considerado el servicio de justicia como un servicio de cuarta o quinta categoría. Y prefieren, como así se advierte, que también es correcto, ¿no? Pero obviamente la importancia es similar también al servicio de justicia, prefieren construir más colegios, más carreteras, más hospitales, que son necesarios. Pero también el servicio de justicia es un servicio básico de la sociedad. Y vemos nosotros históricamente que han existido incluso sociedades donde los jueces han estado, evidentemente en primer lugar, los servicios de justicia ha estado privilegiado, caso de Estados Unidos por ejemplo, y lo que no pasa en sede al menos nacional. Y esto hace que no se le dote de las condiciones materiales adecuadas, de las condiciones materiales suficientes, como por ejemplo órganos jurisdiccionales en cantidad proporcional a la población que atienden. No se dé, por ejemplo, la infraestructura adecuada, ¿no? Para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, no se dé el presupuesto necesario al Poder Judicial para proveer de esas necesidades a todos los órganos jurisdiccionales que están en su interior, y se presentan distorsiones en el servicio, evidentemente que sí, como por ejemplo una elevada carga procesal, ¿no? Jueces increíblemente, increíble obviamente para estados modernos, ¿no? Como por ejemplo se da el caso de jueces que
vienen conociendo o tienen en su haber, en su juzgado, más de 5.000 expedientes. ¿Cómo va a ser humanamente posible tener esa cantidad de expedientes? Pues es imposible, ¿no? Y eso hace que los procesos judiciales se demoren, evidentemente. Eso hace que las resoluciones no salgan dentro de los plazos previstos en la ley. Y eso preocupa, claro, preocupa no solamente a los jueces, sino que preocupa también a la ciudadanía. El servicio de justicia no se está impartiendo en forma oportuna. Y tampoco decimos de manera adecuada, porque el Poder Judicial, si bien es cierto, tiene muchos problemas, pero hay algunos problemas que resaltan más. Uno de esos grandes problemas, aparte de la corrupción, es el tema de la falta de predictibilidad, ¿no? Decisiones que sean uniformes ante casos iguales o similares. No existe esa falta de predictibilidad, o al menos se advierten casos puntuales muy graves en ese sentido. Hay soluciones, sí hay soluciones mediáticas, como por ejemplo la realización de plenos jurisdiccionales, una de las maneras, cómo se uniformiza la jurisprudencia, cómo se uniformiza las decisiones judiciales. Otra manera son pues las decisiones vinculantes o jurisprudencia vinculante, es una manera también de uniformizar la jurisprudencia. Entonces, situaciones que se manejan desde ese punto de vista, pero que evidentemente son preocupantes, ¿no? Esa preocupación por este servicio de justicia no oportuno, no eficiente, es uno de los síntomas, se dice, del eficientismo procesal. Por otro lado, vemos actualmente que la ciencia procesal no se ha cerrado en sí, sino que hace muchas veces acopio de información y también se auxilia de otras ciencias, ¿no? La psicología, por ejemplo, la estadística, la sociología, entre otras, para hacer una mejor actividad procesal. Es en ese sentido pues receptiva de mucha información que puede ser una información pertinente para hacer mejor el proceso, ¿no? Y eso lo vemos también siempre en nuestro medio, ¿no? Y eso hace ver que también estamos entrando en esa última etapa. Por otro lado, tanto la doctrina nacional como también los legisladores, ¿no?, incorporan, ¿no?, a algunas instituciones extranjeras, foráneas, que sirven precisamente para los efectos de que los procesos cumplan con su finalidad. Muchas veces, cuando se legisla, a veces sobre experiencias extranjeras, se legisla también con cierta deficiencia, valgan verdades, ¿no? La intención, como le dice, es buena a veces, pero si se trata de incorporar experiencias pragmáticas en sede nacional, tendríamos que adaptarla, obviamente, a nuestra coyuntura, a nuestra realidad social, a nuestra realidad jurídica, pero a veces se incorporan sin mayores modificaciones a lo nuestro, a lo propio nuestro, y definitivamente eso hace que no funcione como debiera, ¿no? Un tema particular que tenemos en ese sentido es el tema, por ejemplo, de las decisiones vinculantes. Sabemos nosotros que hemos incorporado desde el año 79, con la Constitución del 79, al Tribunal Constitucional, o de garantías constitucionales que se llamaba en ese entonces, ahora Tribunal Constitucional, que establece jurisprudencia vinculante. Y también vemos que hay una regulación en ese sentido, o en similar sentido, también para la Corte Suprema de Justicia de la República, que es el Poder Judicial, ¿no? Un ente constitucionalmente autónomo, como es el Tribunal Constitucional, estableciendo jurisprudencia vinculante, y por otro lado también el Poder Judicial a través de las salas de las Cortes Supremas, ¿no? El artículo 22, por ejemplo, de la Ley Orgánica determina una forma de hacer jurisprudencia vinculante, ¿no? Y evidentemente eso hace que muchas veces, o en algunos casos que se han visto, exista lo que los colombianos llaman ese famoso choque de trenes, ¿no?, entre dos instituciones, una constitucionalmente autónoma, importantísima como es el Tribunal Constitucional, y otro poder del Estado como es el Poder Judicial, ¿no? Inclusive hubo un problema fuerte, ¿no?, entre el presidente de San Martín del Poder Judicial con el presidente del Tribunal Constitucional hace algunos meses por una decisión del Tribunal Constitucional que aparentemente había entrado a un tema de
de revisar una decisión judicial que, según la posición del Poder Judicial, no era lo correcto. Así, eso pasa. Pero se incorporan esas doctrinas, esas experiencias no extranjeras, pero desde el punto de vista pragmática. Y eso es bueno porque definitivamente nos hace manejarlo mejor. No nos olvidemos, cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de los principios procesales, las características que tienen estos principios procesales, ¿no es cierto? Esas normas fundantes, esas normas fundamentales que sostienen al proceso. Vemos que una de sus características es su practicidad, ¿no es cierto?, de los principios procesales. La practicidad es una de las características de los principios procesales, eso lo sabemos, y eso pues precisamente es lo que hacemos también en el eficientismo procesal, o se hace también en el eficientismo procesal. El proceso es vida. El proceso no es muy teórico, el proceso es vida, el proceso es realidad, el proceso es evidentemente actividad diaria, permanente y continua, actividad. Eso es el proceso, y para eso necesito cosas prácticas, pero ojo, hay que tener cuidado. No por el hecho de querer ser muy pragmáticos y no observemos o violentemos derechos de índole fundamental. Hay que tener cuidado. Tener mucho cuidado para incorporar estas experiencias, pero pragmáticas, pero entendiendo que no violen derechos fundamentales. Habida cuenta, nosotros sabemos como operadores jurídicos que si es que yo quiero hacer bien o bueno el proceso, o correcto el proceso, y quiero incorporar de repente una figura jurídica que no está dentro de los sistemas, que es una figura foránea, tengo que hacer primero el test, ¿no es cierto?, el test de constitucionalidad y el test de, ahora ya se está hablando de eso, de convencionalidad, para poder incorporarla dentro del sistema nacional. Entonces hay que tener cuidado, pero sí, nuestro sistema en ese sentido es abierto, ¿no? El sistema jurídico, el sistema procesal, de igual forma es un sistema abierto, jurídico abierto, por lo tanto receptor de todas esas experiencias. Y por último, que el juez hoy por hoy, a diferencia de hace algunos años atrás, ya no se le concibe como un simple aplicador de la ley, ¿no?, sino como un juez teólogo, servidor de fines, ¿no? El ver más allá del expediente implica eso. El ver más allá del expediente implica eso. El juez tradicional es ese juez que se ufanaba, ese juez que se inflaba de alguna forma el pecho cuando decía que él en sus decisiones judiciales aplicaba la ley, ¿no? Yo resuelvo conforme a ley, entendiendo, digamos de buena fe, entendiendo que eso era lo supremo, eso era lo trascendente, eso era lo correcto. Pero ahora sabemos que existen leyes inconstitucionales, por ejemplo, ¿no? Sabemos que nuestro sistema jurídico está preñado de muchas leyes que tienen un corte, un sesgo medio autoritario, donde los jueces tienen que hacer el autocontrol o el control de la constitucionalidad normativa. Entonces no se trata de un juez mero aplicador de la ley. Con esto no quiero decir que no se aplique la ley, por supuesto que se aplique, pero antes de aplicarse la ley tiene que haber evidentemente extraer de la ley, porque la ley, no se olviden ustedes, es simplemente un enunciado normativo. La norma jurídica es lo que el juez extrae luego de la interpretación de esa ley. Entonces eso es lo que tiene que hacer el juez con una ley, y si de esa interpretación que hace el juez, o sea, esa norma jurídica que va a aplicar a la ley, no lo convence, no pasa el test de constitucionalidad, no pasa el test de convencionalidad, pues simplemente no lo aplica. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que ahora se dice que el juez no es un mero aplicador de la ley, sino que debe ser un juez teleólogo y ver más allá del expediente. ¿Qué significa esto último, ver más allá del expediente? Pues es muy fácil, estimados amigos.
Ustedes han escuchado que a veces se dice, en materia penal, he escuchado esto, pero en materia civil también pasa. En materia penal se dice, cuando un juez envía a la cárcel a una persona, lo envía con toda su familia, ¿no? Así se dice. Evidentemente porque se entiende que una persona vaya a un centro penitenciario implica que la familia, sus padres, sus madres, sus hermanos, su mujer, sus hijos, qué sé yo, estén pendientes de esa persona, porque claro, nosotros como personas, como sujetos, si bien es cierto, estamos en una posición, sin embargo, en esa posición tenemos relaciones en naturaleza familiar, tenemos relaciones de naturaleza amical, tenemos relaciones de naturaleza profesional, tenemos relaciones de naturaleza económica, en fin, una serie de relaciones. Y quienes están con nosotros en una relación más directa y que muchas veces dependen de nosotros de alguna manera, sea afectiva, sea económica, no sé, de alguna manera dependen de nosotros. Cuando a nosotros nos pasa algo, la afectación no solamente para nosotros, sino es para todo nuestro entorno, o al menos para nuestro entorno inmediato. Por eso se dice que cuando a alguien lo mandan a la cárcel, se va con toda su familia para allá. Bueno, es una realidad. Y lo mismo sucede cuando en un proceso civil se emite una decisión que afecta a una de las partes. Recuerdo el último recorrido que mi condición de presidente estaba haciendo por parte de la serranía de Cajamarca. He estado en una localidad que se llama, por ejemplo, Cayayú. En este distrito me comentaron un caso muy peculiar. Me decían que hace algunos años atrás esta zona era muy peligrosa. ¿Y por qué era una zona muy peligrosa? Porque en algún momento un poblador de ahí del campo, ¿no?, había dado muerte a un vecino. Lo capturan y lo envían a donde tiene que enviarse, después a la cárcel, ¿no? ¿Pero qué había ocurrido? Había ocurrido de que lo enviaron 10 años a la cárcel. A los 10 años sale este señor de la cárcel, se va a su chácara y lo habían estado esperando los hermanos y los hijos del muerto. Cuando llega a la chacrita, le dan muerte. Y a partir de allí comenzó una guerra prácticamente entre esas dos familias que involucró incluso a vecinos, por eso se volvió muy violenta esa zona, ¿no? Entonces eso hace pensar, pues, ¿no? Eso hace pensar de que... ¿y por qué había sido la muerte? La primera muerte. La primera muerte había sido por un lío de tierras. Un lío de tierras donde había ganado el que murió, ¿no? El que murió había ganado el proceso y el otro, no contento con ello, le da muerte, pues, como vulgarmente se dice, muerto el perro, muerto la rata. No es así, ¿no? Pero así sucedió en este caso, creo. Y como vemos que de un tema civil el asunto se complicó, de tal manera que se volvió un asunto casi social en esa zona. Entonces ahí es donde se dice, pues se puede ver más allá del expediente, porque los jueces muchas veces se limitan a decir que su decisión en el expediente solamente afecta a las partes involucradas en el expediente, cuando no es así, necesariamente, ¿eh? Cuando un juez emite una decisión, en esa decisión muchas veces va a afectar no solamente a las partes, sino también al entorno social de las partes. Con una sentencia se da un mensaje también a la sociedad, no nos olvidemos con eso, no nos olvidemos de eso, ¿eh? Con una decisión judicial se puede dar un mensaje a la sociedad que puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en eso, ¿no es cierto? Y un caso, me pongo un caso así concreto que alguna vez escuché también. Resulta que me parece que sucedió en los Estados Unidos, ¿no? Resulta que en uno de esos centros comerciales grandes que hay, como también los de acá ahora, obviamente le pasan, lo limpian el piso y le pasan cera y ponen siempre ahí una especie de podio, ¿no?, donde dice cuidado no pisar, y el que pisa se rebala pues y se cae, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que había pasado en este centro comercial? Que efectivamente habían estado limpiando, pero no habían limpiado bien la acera, el personal de limpieza. Y retiran esos plásticos que ponen ahí, que advierten el peligro, y pasa una señora, pisa donde no había estado bien limpia la acera, se cae y se fractura el pie. Demanda, obviamente, al centro comercial y le pusieron alrededor de $1 millón de indemnización. A partir de ahí mucha gente se caía y descubrieron en un caso que llevaban en su saco o en su pantalón unos chiletitos de cera, la rebalé, está la cera. Mensaje, ¿por qué? Porque la indemnización pues era muy alta, ¿no? Y quien no quiere una fractura de un hueso por $1 millón de soles, sí se soporta, ¿no? Entonces, bueno, depende de cada uno. Entonces hay mensajes positivos y hay mensajes negativos también. Pero eso es lo que el juez tiene que hacer, es ver más allá del pedido, porque es un juez teleólogo, mira fines, trasciende, va más allá, no simplemente de la mera ley. En todo caso, se extrae de la ley lo mejor para aplicarlo. Esa norma jurídica, ese texto normativo, extraigo esa norma jurídica para aplicarlo de una manera idónea, de una manera adecuada. Así se maneja. Entonces, cuando estamos viendo que esto está sucediendo en sede nacional, entonces decimos, pues estamos entrando en la última etapa ya del proceso, son clarinadas de alerta de que estamos entrando a la etapa del eficientismo. Materia de discusión, sí, no está cerrado, por supuesto que no. Es materia de discusión, es materia de repente de mayor debate, ¿no? Aclaraciones respectivas, cuáles serían de repente las consecuencias negativas que pudiera traer esto, en fin. Pero no podemos cerrar los ojos ante esto. Además, saben ustedes que la ciencia procesal es una ciencia en permanente evolución, más aún que su producto, su objeto propio de estudio, que ese proceso es dialéctico. Partiendo de ahí, la ciencia también es dialéctica, está en constante cambio, está en constante movimiento, está en constante evolución. No es estático, todo es dinámico, como dicen pues, ¿no? los ideólogos de la dialéctica. Está en movimiento permanente, constante evolución. Y así es. Bien, entonces a partir de ahí afirmamos que estamos entrando a la última etapa, que es el eficientismo procesal, dentro de la cual precisamente se enmarca el tema de los procesos urgentes. Amiguita, por favor. ¿Qué tenemos en cuanto? Bueno, eso ya es teórico, ¿no es cierto? Eso es lo teórico. Ahora, ¿qué tenemos ya en cuanto a lo concreto, en cuanto a lo real, en cuanto a lo tangible, lo evidente, lo objetivo? ¿Qué tenemos? Bueno, pues vamos a analizar algunas normas de manera muy simple. Vamos al aspecto legislativo, que no son tan nuevas algunas de ellas, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No se me olviden que esto es del año 1948. ¿Qué es lo que nos dice? Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales. Recurso efectivo. Ya estamos hablando de la efectividad, no recurso entendido desde el punto de vista procedimental, ¿no? No se entienda de esa manera el término recurso, porque cuando habla la Declaración Universal de los Derechos Humanos de recurso, entendamos que está hablando de procesos o de procedimientos. ¿Ya? Proceso de procedimiento. Un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. La Convención Americana de los Derechos Humanos, 1969, su artículo 25, ¿qué nos dice? Que toda persona tiene derecho, nuevamente, a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo, nuevamente la efectividad allí, ¿no? Sea la materialización de las finalidades de la ley, ¿no es cierto? Rápido y efectivo, o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que también la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales.
¿no? Entonces aquí estamos haciendo un test de convencionalidad. Estas dos convenciones, estos dos tratados internacionales que son vinculantes en el Perú, están hablándonos ya de trámites, están hablando ya de procesos efectivos, de procesos sencillos, de procesos rápidos, pero como característica la efectividad. En sede nacional tenemos nuestro Código Procesal Civil, en lo que corresponde al Código Civil, cuando ya nos señala en su artículo 1, el título preliminar, el derecho a la tutela jurisdiccional, nuevamente efectiva. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, no para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. Tutela jurisdiccional efectiva. Y en materia cautelar, en su artículo 611 del Código Procesal Civil, nos señala que el juez, atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión, vuelta eficacia, aquí ya no hay efectividad ni eficacia, de la decisión definitiva, o sea, ¿qué significa eficacia? Obediencia de la ley, en este caso, obediencia de la decisión definitiva, ¿no es cierto? A fin de lograr la eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar, en la forma solicitada o en la que él considere adecuada. Sede supranacional, en legislación supranacional y también en legislación nacional, tenemos ya incorporado uno de los elementos básicos del eficientismo procesal, ¿no? La efectividad, la eficacia y obviamente la eficiencia como correlato de ello. Pasamos. Todo. Bien. Procesos urgentes. Sabemos nosotros que en el año 2003, se publicó una estadística que había sido recogida en el año 96. Un libro Chiarloni, si no me equivoco, es un profesor italiano, que se había dado el trabajo de estudiar cuánto demoraban los procesos civiles en Europa. Se dedicó a analizar la demora de los procesos civiles en Europa y llegó a determinar que un proceso civil en Europa promedio demoraba cerca de 5 años, 9 meses en total. En Europa estamos hablando de España, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Francia, en fin, Alemania, nos demoraba en promedio 5 años, 9 meses aproximadamente. Y el país europeo donde demoraba más los procesos civiles, estoy hablando de procesos civiles en materia civil, era Italia. En Italia un proceso civil que demoraba 116 meses. Estamos hablando cerca de 10 años, porque 10 años no 120 meses, ¿no es cierto? 116 meses aproximadamente demoraba un proceso civil en Italia. Entonces la pregunta es, ¿por qué demoran tanto los procesos, más que nosotros, ¿por qué demoran tanto los procesos en Europa y en Italia? No se olviden que Italia de alguna forma es la cuna, obviamente con el respeto de Alemania también, es la cuna del procesalismo civil, ¿no? Llorente, Tameluti, Calamandrei, entre otros grandes, ilustres juristas, procesalistas. Y en Italia, dice el maestro Peirano, de esas fieras, evidentemente, fieras en materia procesal civil, evidentemente que
¿Un proceso civil demora tanto? Bueno, pues sí, así es. Esa es la realidad de Italia. Esa es la realidad de Europa. Entonces, ¿pero por qué demora tanto? Porque Europa, Italia y nosotros también hemos adoptado en materia de cognición el sistema de la cognición plena. Cognición plena, ¿no? Eso hemos adoptado como sistema en materia de cognición nosotros como los europeos, cognición plena. Esto es que solamente estaremos en condiciones, solamente los jueces estaremos en condiciones de decidir sobre el conflicto cuando hayamos adquirido la certeza total. La certeza total. Por eso es que se habla en nuestro caso, en el caso europeo, de una justicia de certeza, de cierto, de verdad. Solamente cuando nosotros hayamos adquirido de manera total, de manera cierta, la convicción respecto de lo que se debate en el conflicto, recién podemos emitir un pronunciamiento. Y evidentemente, para llegar a esta cognición plena, a esta justicia de certeza, tiene que estructurarse un proceso que dé todas las posibilidades de llegar a alcanzar esa cognición plena. Y como ustedes saben, esto implica pues que el proceso se vuelva más largo, porque se dan más posibilidades de discusión, más posibilidades